de los movimientos indígenas populares. ¿Sí? Eso primero como un poco como introducción muy general. Yo estuve en 2010, también con el DAG, 3 meses para una estadía de investigación en Bolivia, para recoger todo mi material. Yo hice entrevistas con personajes de la política, con personajes de la alta jerarquía de la prensa. También acogí el material de todas las balanzas de los medios de comunicación para saber un poco qué son exactamente los vínculos y la propiedad de cada medio de comunicación. Esas son informaciones muy secretas en Bolivia, no hay esas informaciones, es la primera vez que yo hice este estudio. Más o menos cada uno sabe a qué familia pertenece un medio de comunicación, pero nadie sabe exactamente los vínculos, las acciones y las otras personas que están vinculadas con los medios de comunicación en Bolivia. Es un poco raro porque los medios de comunicación siempre requieren transparencia del sistema político de todos los otros campos, pero ellos mismos no representan esas informaciones ni sus balanzas. Con las balanzas son informaciones muy sensibles en Bolivia, también son medios secretos. El problema es que yo recogí también las balanzas de ellos y me di cuenta que ellos están casi de quiebra. Algunos medios de comunicación y otros, digamos, engañaron a las empresas de publicidad porque dicen que tienen un giraje muy alto, pero al final por las balanzas yo podía analizar muy bien más o menos qué ingresos tienen por venta y por publicidad. Entonces me di cuenta que ese tiraje que ellos presentan nunca se realizó. Entonces son informaciones muy sensibles, no sé cómo publicarlos, porque eso también puede dañar a los medios de comunicación en ese momento. Y yo me estoy moviendo en un entorno político muy polarizado también y un poco sensible. Eso me di cuenta en las entrevistas y eso para mí como investigador a veces era un reto hablar con, digamos, los asesores a los medios privados y al otro lado con críticos a los medios de comunicación o, no sé, un representante de la comunicación de Evo Morales que reveló algunas informaciones muy internas sobre su estrategia de comunicación. Entonces era muy sensible y un reto grande para un investigador que siempre dice que es el neutral, digamos, del network, interferirse a o entrar a este campo de investigación. Bueno, yo que me gustaría presentar o discutir con ustedes son los siguientes puntos. Primero, mis preguntas principales o mi motivación de la investigación. Sí, mi motivación también personal. Yo estuve la primera vez en 2004 en Bolivia, era el momento, digamos, después de las sublevaciones, en 2000 y 2003, y era una situación muy tensa, y después siempre escribí artículos sobre Bolivia y decidí que en 2007 yo voy a empezar con la investigación para mi tesis doctoral sobre el tema de Bolivia. Después quiero introducir un poco a la nueva transformación en Bolivia y después analizar el campo mediático y su dinámica. Lo que siempre me interesa es la dinámica del campo mediático durante la transformación. Es decir, hay un proceso de transformación político y lo que me interesa es cómo actúa o reacciona el campo mediático en esos procesos. Es un gran reto para las ciencias de comunicación social porque hasta ahora solamente lo que hacemos es, digamos, analizar sistemas de medios de comunicación según algunos elementos o indicadores, pero lo que nos parece un gran reto es analizar la dinámica y los factores de influencia, cómo actúan también los medios de comunicación como actores en procesos de transformación, cómo se interfieren y cómo se relacionan con el proceso político, digamos. Voy a explicar eso un poco más en detalle después. Después voy a entrar al análisis de marcos para el conflicto de autonomías. Yo analicé o yo aproveché, digamos, la teoría de los marcos para saber qué es la posición política de los medios de comunicación en este conflicto, ¿no? En el conflicto de autonomías. Ya había estudios
de contenidos del ONAREP, del Observatorio Nacional de Medios en Bolivia, sobre el proceso de Asamblea Constituyente, y eso era para mí el primer indicador para decir, bueno, es buena motivación para analizar también para otro conflicto y para ver cómo se posicionan los medios de comunicación frente al nuevo gobierno y cómo cómo mezclan sus intereses con intereses políticos. Y al final voy a decir algo sobre los resultados y las preguntas pendientes, digamos, que dio cuenta después de toda la investigación. Listo. Las preguntas principales de la investigación son muy breves para saber qué es más o menos mi guía de la guía de investigación. Primero es un poco solamente sobre la estructura, digamos, del campo mediático. Es decir, primero muy formal cuáles son las características principales del campo mediático en Bolivia. Es decir, es más descriptivo con todos los datos que yo recogí y los datos que ya tenía. Después, quería saber cómo se manifiesta la cooperación de fuerzas políticas y económicas en la estructuración del campo mediático. Es decir, qué es el entorno en el campo del poder en Bolivia y qué es el entorno para el campo mediático, es decir, cómo hay otras influencias o restricciones por el entorno económico y también político, digamos, es decir, las leyes para el campo mediático que existen en Bolivia. Y eso es la idea también para entrar a las primeras preguntas, digamos, sobre autonomía o heteronomía, como lo denomina Bourdieu. Es decir, es un campo más autónomo, un campo más heterónomo frente a otros campos en el campo del poder, o el campo social de Bolivia. Y después, un poco analicé o quería saber un poco más sobre la dinámica dentro de la transformación actual. Es decir, cómo se cambia la relación entre el campo mediático y político a lo largo de la transición desde 2006 y con qué consecuencias para el campo mediático. ¿Sí? ¿Qué transformación había y qué impactos tenía para el campo mediático y también al final hasta qué punto los parámetros estructurales del campo mediático repercuten en la orientación política de los actores mediáticos? Es decir, cómo se cambia por la transformación y cómo también hay una dinámica dentro del campo mediático para posicionar frente de los procesos políticos. Y el último es un poco siempre el planeamiento para la comunicación social otra vez. Cómo la estructura de un campo mediático tiene impactos al contenido. Cómo relacionamos estructura y contenido. Es determinante, quién determina la estructura, qué autonomía tienen los medios frente a la estructura, etc. Es siempre digamos, la determinación de la sociología entre estructura de un lado y actuación o actuar al otro lado. Y cómo está relacionado, sí, esa pregunta, digamos. Y hasta ahora la comunicación social me parece no tiene buenas respuestas para analizar, digamos, esta interrelación. Bueno, entramos al tema de la nueva transformación en Bolivia. No sé si es muy reconocido todo el proceso, pero voy a hacer un poco más superficial y no ir tanto en detalle. Pero eso es, digamos, el fondo para mi análisis, entonces tengo que presentarlo por lo menos un poco en breve. Lo especial era después de 1985, había las primeras elecciones en Bolivia, el primer parlamento, y en el mismo tiempo había Paz Estenssoro, el presidente, que favoreció una política económica neoliberal. Eso no es un secreto para Bolivia. Bolivia siempre para el Banco Mundial era un modelo único para una transición con éxito, digamos, y una transformación con éxito. Es decir, una transición hacia la democracia y también una transformación hacia un nuevo modelo económico, es decir, una nueva política económica en Bolivia, una política muy neoliberal. Es decir, como en 1985
empezó también la gran ola de privatización en Bolivia y la así llamada democracia pactada. ¿Qué es eso? La democracia pactada era entre tres partidos, no voy a decir en detalle, pero que siempre había elecciones, digamos, elecciones presidenciales, y en el Parlamento decidieron esos tres partidos quiénes eran los candidatos para ser presidente, y siempre era, o podía pasar que el tercer plazo, digamos, podía ser presidente, o acuerdos entre los partidos. ¿Sí? Eso se denominó democracia pactada. Lo que era el efecto de esta estabilidad es, primero, con la privatización había una desarticulación de los sindicatos que antes eran en las empresas estatales y muy fuertes, y también un cierto corporatismo en Bolivia, y eso se desarticuló bastante después de 1985. También había una distribución del poder entre las élites políticas, es decir, dentro de la democracia pactada, y los partidos eran, como se describió más o menos en la literatura, como closed shop system. Es decir, eran muy encerrados en sí y muy resistentes frente a las reformas necesarias y la presión fuera del Parlamento, digamos, por los movimientos sociales que poco a poco tenían influencia al juego político en Bolivia. Ya en los años 80 empezó, y más fuerte en los años 90. Después también se puede decir que había una falta de justicia social por la economía de rentas. Bolivia se puede describir como economía de rentas, con una oligarquía, es decir, no invierten a un sector productivo, ni hay, digamos, una productividad eficaz, ni un cambio de la economía que, como decía, que se diversifica, sino más tenemos Evo Morales y su vicepresidente siempre hablaban que había diferentes civilizaciones. Había una oligarquía que vivía solamente por las rentas de latifundistas como latifundistas, y también de los ingresos del gas. ¿Sí? Y esas rentas nunca se invirtió a un sector productivo, entonces siempre queda o se estabiliza en un sistema híbrido, como se puede denominarlo, y una acumulación solamente por la élite y la oligarquía. Entonces, esto se puede describir en general como un bajo rendimiento desde la democracia formal. Había todos los derechos humanos para votar, había un sistema multipartidario, entonces siempre desde fuera los analistas dijeron, bueno, había una transición. Con éxito en Bolivia es un modelo único en comparación con otros países. Lo que no se dieron cuenta es que este sistema estaba vinculado con una explosión total, digamos, de la mayoría del pueblo, de 60% de los movimientos indígenas y populares. ¿Sí? Era una élite blanca, digamos, y muy encerrado en sí. Y lo que pasó en el año 2000 era que, me parece que todos ustedes conocen muy bien, es la guerra de agua en 2000 en Cochabamba. El primer disturbio de los movimientos indígenas y populares en Cochabamba, en Bolivia, y eso los analistas dijeron, bueno, ¿qué pasa? Es una desestabilización de la democracia formal, y no tenían explicaciones para estas sublevaciones porque nunca se dieron cuenta de las limitaciones, digamos, de la democracia formal. ¿Sí? Entonces, con esa sublevación salió a la luz un poco el fracaso y los límites de la democracia pactada con una política económica concertada y neoliberal. La guerra de agua, tampoco voy a entrar muy en detalle, pero la guerra de agua era también por la privatización del agua de la empresa Vestil y la subida de los precios en Cochabamba. Ese era el primer proceso y el núcleo, digamos, para la formación del movimiento al socialismo, del MAS, de Evo Morales, y de los movimientos fuera del Parlamento, digamos, que presionaron a este sistema de democracia pactada.
Un amigo mío le quiero citar a él porque es un citado que más o menos sostiene muy en breve el problema que pasó en Bolivia. El reverso de la estabilidad del sistema era entonces la restricción sistemática, aunque no formal, de la democracia mediante la marginación política de los sectores desorganizados y desmovilizados de la población. Por consiguiente, los movimientos populares e indígenas a partir de 2000 inevitablemente tenían efectos democratizadores y al otro lado desestabilizadores al mismo momento. Lo que describieron el Banco Mundial y otros analistas siempre era que esos movimientos eran fuera del Parlamento, era un disturbio, una sublevación y entonces antidemocrático. Y nunca eran capaces de analizar un poco todo el contexto de las limitaciones de la democracia hasta este momento. Entonces sorprendió bastante a todos los analistas y no tenían, herramientas para analizar bien este proceso. Y claro, en el mismo momento democratiza el sistema, pero lógicamente también en el mismo momento tenía que desestabilizar el sistema para democratizarlo. Eso es un poco la ambigüedad de las sublevaciones. Y siguió, con la guerra de gas en 2003. Había miles de heridos y 80 personas muertas en estas sublevaciones en La Paz, y resultó que el presidente Lozada, Sánchez de Lozada, se fue del país después de estos disturbios. Ese también es un proceso, me parece, muy reconocido o muy conocido aquí en Colombia, y no voy a ir en detalle. Pero 2003, más o menos, es el momento cuando el movimiento al socialismo era cada vez más fuerte y estaba capaz de unir a todos los movimientos sociales y indígenas populares. Y eso era el momento clave para traducir estos movimientos fuera del Parlamento también al sistema representativo. Y eso es lo interesante en Bolivia, me parece. Que al mismo lado, el movimiento al socialismo siempre dijeron que somos un instrumento político social. No somos un partido como el de esos dos partidos, sino no utilizamos el sistema representativo, para representar nuestros intereses, pero al mismo momento no vamos a dejar la movilización social. Eso es lo interesante también de analizar más, que es un nuevo tipo, de un partido en Bolivia. Y lo que podría verse muy bien es también el cambio del sistema de los partidos. Aquí se ven el gráfico, la gráfica es un poco confundida, pero es de 1997 hasta 2005, solamente para describir un poco que antes había un sistema de varios partidos, un sistema multipartidario, y cada vez tenemos una polarización más aguda. Es decir, todos los partidos que existieron, por ejemplo, en las elecciones de 2003, en 2005 casi no existieron. Es decir, por ejemplo, el MNR, el Movimiento Nacional Revolucionario, el ADN, y el Movimiento Izquierda Revolucionario, esos eran los partidos predominantes durante el proceso de transición en Bolivia, como se puede ver en 1997. Si analizamos y hacemos un salto hasta 2005, en la Cámara de Diputados y en el Senado, casi esos partidos se desaparecieron. ¿Sí? Es totalmente una desestabilización del sistema clásico. ¿Y qué pasó? Las élites hicieron, otra vez un pacto en el partido de Podemos, que está aquí al lado del rojo. Y frente a más, en 2005, eso fue más o menos, la más tenía la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría absoluta arriba, pero no en el Senado. Entonces era un pacto, un equilibrio, y en el Senado la oposición era siempre capaz de limitar las decisiones de la Cámara de Diputados. Eso era un poco el problema en 2005, que había este equilibrio muy, este equilibrio un poco más tenso, algo así. Y
bueno, eso llega un poco, pero también interesante es que fuera del Parlamento siempre había representaciones paralelas, es decir, en el occidente de Bolivia eran los movimientos indígenas populares y en los llanos de Bolivia eran los comités cívicos. Los comités cívicos eran una fuerza política desde los años 50 que siempre era una estructura paralela al sistema de los partidos que en este momento también se movilizaron y había una polarización no solamente en el Parlamento sino también fuera del Parlamento. Y entraron con más nuevos clivajes al sistema del Parlamento, es decir, como la pregunta otra vez del territorio en Bolivia, el reparto de territorio, todos los terrenos, la etnicidad, la forma de etnicidad que antes casi no había en el sistema de partidos, no había representación, ese tema también entró, y el tema de descentralización y autonomías. ¿Sí? Las autonomías indígenas y la descentralización. Eso eran nuevas clivajes que entraron al sistema, entonces como de las ciencias políticas se puede decir que esa transición era un éxito, porque los nuevos clivajes que antes no tenían representación entraron al Parlamento, si lo queremos analizar muy formal. Bueno, y se puede ver también en 2005 un poco la polarización del país. Y eso también era el reto para mí como investigador, digamos. Porque yo tenía que mover, digamos, en los dos lados. En los llanos, claro, es la así llamado Media Luna, son los departamentos Beni, Panto, Santa Cruz y Tarija, donde están la mayoría de los recursos primarios, es decir, el gas y el petróleo, en estas zonas, que votaban para Podemos, ¿sí? En la mayoría de las elecciones presidenciales, en 2005. Y en la otra parte tenemos el occidente, es decir, es Chuquisaca, es La Paz, Cochabamba, también Potosí y Oruro. Son los 5 departamentos, son los departamentos andinos, donde había la movilización general de los movimientos indígenas. Entonces era muy interesante en ese momento cómo esa tensión y esa polarización se agudizó y se formó un poco cada vez más fuerte, y eso siguió con el proceso, con los conflictos que había después o que había con la entrada de Evo Morales a la presidencia. Es decir, los conflictos generales eran primero que Evo Morales tenía 10 puntos, era la nacionalización del gas. ¿Sí? La nacionalización del gas, eso era por la guerra de gas, lógicamente. Es decir, Evo Morales dijo, tenemos que reversar los ingresos para el gas. Es decir, antes los royalties, los así llamados royalties, eran 18% para el Estado, 82% para las empresas privadas, y simbólicamente Evo Morales lo reversó y dijo, bueno, 82% para el Estado, 18% para las empresas privadas. Todo el mundo dijo que Evo Morales nunca va a realizar esas negociaciones y todas las empresas se van a ir del país. Nunca pasó. Él negoció con éxito con todas las empresas, con Petrobras, con todas las empresas internacionales, porque todavía las condiciones estaban muy a favor de ellos en comparación con otros países. Bueno, eso era el primer conflicto. En mayo de 2006, Evo Morales por decreto dijo que hay una nacionalización del gas y una alocación de los ingresos para su política social. Después la nueva constitución política del Estado, y él fundaba el Estado, eso era la idea también de los movimientos sociales y populares. Él fundaba el Estado con una asamblea constituyente, y el conflicto que a mí me interesó personalmente era el conflicto de autonomías y de descentralización. Eso eran los tres conflictos durante los primeros 5 años, y con esos conflictos esa organización que podemos ver estaba cada vez más grave o se agudizó bastante. Entonces podemos hablar de eran dos modelos contrarios del
del Estado, es decir, primero Evo Morales y el Occidente favoreció un fortalecimiento del Estado central con una autonomía territorial de los indígenas y una justicia comunitaria. Y al otro lado también como cuatro poderes en el Estado, control social y movimientos sociales, ¿no? Eso era un poco la idea de Evo Morales y su modelo del Estado. Al otro lado, el oriente del país, en la media luna, era totalmente contra la intervención del Estado central, una descentralización hacia los departamentos. Y también que los departamentos tenían que manejar los ingresos del gas, digamos, los royalties, y la autonomía de totalmente la autonomía de los departamentos. Y propusieron también los derechos libertades individuales de la así llamada democracia liberal, que según Evo Morales y más fracasó la transición desde 1982. Entonces tenemos dos modelos muy diferentes del Estado que no entraban a la negociación, que era tan polarizado que no había negociación entre esas dos partes. Listo. Después, lo que me interesa en esta polarización es cómo los medios de comunicación manejan, digamos, estos conflictos y cómo entran también como actores políticos al conflicto político. Es decir, yo quiero saber cómo se cambia el campo mediático durante esa transformación actual de esta dinámica y de desestabilización política. Él explica nuevo desde una vez que me invitaron a Bolivia, donde se tituló sobre el material, digamos, es el Observatorio Nacional de Medios, que se dice que es muy a favor de Evo Morales, pero que no es cierto, es para despreciar a ellos, digamos. Dijo algo que me parece muy destacado. La crisis política que vivió Bolivia durante el quinquenio 2000 a 2005 de los modelos de Estado, democracia y gobernabilidad posibilitó que el país se erigiera en el laboratorio de interrelaciones que pueden establecer democracia, política y prensa medios en circunstancias de alta inestabilidad. ¿Sí? Digamos, este laboratorio también para mí como comunicador social y científico político era exactamente el punto que me interesó bastante en este laboratorio, en esta dinámica de transición y transformación del Estado. Bueno, eso son muy breves para tener una idea sobre la transformación política en Bolivia. El campo mediático y su dinámico, a eso quiero referirme ahora. Primero, quieren que saber un poco qué es mi idea de los medios de comunicación. Puede ser que para los clientes es muy banal, muy general, pero no es muy común de ver los medios de comunicación como actores políticos o actores también en los procesos políticos. La mayoría de la comunicación social en Europa tiene más o menos una idea de los foros o intermediarios, neutrales, tienen digamos, son muy profesionales, digamos, solamente informan al público y está dentro del campo político y del campo social. Y trabajar solamente como intermediario neutral. Entonces yo estoy un poco escéptico que podemos analizar los medios de esta manera, que solamente son un foro y nada más, y no como actores. Entonces, mi punto de partida para el análisis era que son autónomos en su actuación con su propia lógica y no son ni foros intermediarios, sino también productores activos de la opinión pública y que intervienen a otros campos sociales en la sociedad y que configuran una realidad según sus intereses propios. Entonces, se puede analizar los medios de comunicación en este continuo, digamos, entre todo y actor, y no, lógicamente no para cada siglo, para cada conflicto, los medios de comunicación se posicionan muy claramente. Eso depende mucho de sus propios intereses.
Entonces la posición depende del grado de autonomía y de heteronomía, digamos, frente a otros campos según Bourdieu, y eso puede ser variable muy cultural según cada conflicto o según cada tema de la política, de la economía, etc. Otra vez quiero citar el escrito Villanueva de Bolivia, más una simple intermediaria entre los acontecimientos y agentes de la política y los consumidores de las informaciones, valoración o explicaciones noticiosas. La prensa quiere ser asumida hoy como una central de las dinámicas del poder, conflictividad y, por tanto, de las que son inherentes a las democracias. Sí, eso era mi punto de partida para el análisis y con Bourdieu esto se puede manejar perfectamente, analizar el campo y los actores que están actuando dentro del campo y que relacionan uno con el otro, digamos, y establecer una dinámica dentro del campo. Bueno, la teoría de los campos según Bourdieu como heurística, lo siento que eso es en alemán, tengo que traducirlo un poco, desde aquí esas gráficas de mi tesis, y me parece que ustedes están muy convencidos al tema, pero solamente voy a explicar muy breve dónde está el campo de la producción cultural, ¿sí? Según Bourdieu. A la horizontal tenemos siempre a la izquierda el capital económico bajo, frente al capital cultural alto, y abajo a la derecha sube un poco el capital económico y baja el capital cultural. Eso es en general la heurística, digamos, de la teoría de los campos. Y periodismo se puede localizar a la izquierda en el campo del capital de producción, arriba en el campo de la producción cultural. Es decir, hay un campo de la producción de masas donde está el periodismo, está más inclinado hacia la posición del capital económico. Y a la izquierda se tiene el campo de la producción, según Bourdieu, de la producción limitada. Es decir, no de producción de masas como el periodismo y los medios de comunicación, sino como una publicación anarquistas, etc. Ellos tienen más autonomía que por el periodismo, pero menos capital económico, pero más capital específico simbólico. Esa es la idea de analizar un poco el campo de la producción cultural. Y ¿por qué Bourdieu? ¿Por qué no necesito eso con sistemas, como la teoría de sistemas de Newman o otros autores? Es la gran ventaja para mí de Bourdieu, primero se puede emplearlo para todas las formas de regímenes políticos, digamos de esta perspectiva más o menos natural, y seguramente hay una relación entre los actores que tienen su volumen de capital cultural y económico, y seguramente también la orientación principal de cada campo, es decir, de cada campo dentro del campo social de cada sociedad. Entonces es muy sensible frente al contexto que está analizando y la dinámica y la redistribución cuando entran otros factores que tienen que aceptar las convenciones y reglas de cada campo también se puedan analizar bien. Y eso es tan interesante para la dinámica. Si hay otros factores que intervienen o entran al campo, digamos, se puede analizar muy bien cómo las relaciones entre los actores se cambian y en qué dinámica establecemos. Y también no solamente analizar las relaciones dentro del campo, sino también las relaciones externas. Es decir, el campo social o como lo movimiento, el campo de poder que desde cada sociedad se puede analizar cómo se mueven, digamos, los campos, otros uno frente del otro. Cómo se relacionan los campos en el campo de poder. Y cómo analizar qué autonomía y heteronomía en el análisis interno y externo tiene cada campo en sí. Bueno, eso probablemente yo busqué una heurística para analizar esa dinámica y la transformación no solamente del campo político, sino en especial el campo mediático. Y eso para presentar un poco como yo lo hice en mi investigación. Características muy generales
con esta, algo voy a hacer muy breve. Se puede decir que Bolivia es uno de los países del mundo con mayor cantidad de población a su tamaño poblacional. Eso es muy raro para un país tan pequeño. Es un mercado muy chiquito, de 9 millones de habitantes, pero hay aproximadamente 70 periódicos en este país. Hay 2 canales de televisión, etc. Solamente 8 canales de televisión internacionales y la mayoría de los periódicos tienen un alcance muy local, pero es muy destacado la cantidad de medios en general. Desde la transformación en 1985 era un dominio del modelo privado comercial total en Bolivia. El 95% de los medios de comunicación pertenecen a empresarios privados. Eso es muy destacado y no hay intervención del Estado. Hay algunos medios del Estado, no son medios públicos, desde mi perspectiva son medios del Estado, esa es la diferencia. Y puede decir un mercado chiquito, es decir, una muy baja rentabilidad. Es decir, los ingresos de la política son muy bajas y también los ahorros o digamos los ingresos por venta. Entonces eso es claro que o por lo menos puede la crisis que los medios no solamente sirven para intereses para empresarios privados, sino que también pueden servir para intereses fuera del campo mediático. Eso, por eso era mi tesis más o menos de profundizar este tema y pues la solución es un poco por qué empresarios están motivados a entrar al campo mediático desde una lógica económica. Después, la mayoría están vinculados entre familias, la mayoría de los medios. Sobre todo son actores nacionales, es también muy interesante a esas empresas transnacionales que conocemos en otros países en América Latina, y hay entrelazamientos mediáticos entre periódicos, de televisión, radio, etc., ¿no? Para tener beneficio de varios medios de comunicación. Y en general, lo que es muy interesante es los medios de comunicación, también por su geografía en Bolivia, están muy regionalizados. No sé cómo sería también en Colombia, pero me parece que después comparar eso un poco, es decir, hay medios de comunicación que tienen casi 80 o 90% de su tiraje solamente en una plaza, en una zona, en un departamento o en una ciudad. Es decir, en La Paz, los medios de comunicación en La Paz no tienen casi un tiraje que se puede mencionar en Santa Cruz, en los Llanos, y al revés. Y en Cochabamba lo mismo. Entonces, esa es la gran división entre Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Es donde se acumula la mayor cantidad de los medios de comunicación y de los centros comerciales también de este país. Entonces, yo me enfoqué a este eje central para analizar un periódico con medios de comunicación en esta época. Porque el resto de los periódicos son más o menos solamente reproducciones de los periódicos que aparecen en estas ciudades principales. Entonces, por razones pragmáticas, digamos, yo analicé solamente 6 periódicos o 10 periódicos después de la transformación, porque entró otro actor al campo mediático después de 2005. Y primero necesito analizar 6 periódicos de ese lugar con mayor tiraje. También mi selección era que eran de diferentes formas de comunidad, es decir, no solamente medios privados, sino también un medio que pertenece a un sindicato en Cochabamba. Y bueno, lo importante para mí también era estudiar un poco su orientación política y no su impacto académico. Eso no me interesó en mi investigación, es decir, no hice una investigación, digamos, que es el impacto de esa economía en el público, sino solamente la orientación política de los medios de comunicación. Está un poco restringido, pero por razones pragmáticas no podía también hacer un estudio del público.
Y eso es un poco la idea de analizar el campo, y lo mismo fácil, solamente es que esta forma de análisis del campo me sirve como heurística, digamos, para generar una idea cómo están relacionados los diferentes periódicos. Y segundo es, por el mercado chiquito, que no están muy metidos al lado de la derecha, es decir, del capital económico. Esto es lógicamente porque yo hice un análisis de las balanzas de los ingresos o publicidad con los ingresos por venta, etc. Y yo noté que más o menos solamente están más metidos en el centro, digamos, y los ingresos son muy bajos. Entonces no están muy metidos al lado derecho. Como yo lo hice, es importante que para cada periódico tienen algunos indicadores y para el capital económico que tiene 6 indicadores como orientación principal de la empresa, concentración horizontal, multimedial, la concentración diagonal, cambio de sueños o preferencias, cambio de las acciones, etc. Y este puntaje es siempre de 0,5 o 10 puntos según cada indicador, y por eso voy más a la derecha, más a la izquierda según cada capital, y el volumen de capital para subir cada periódico según su peso, digamos, si tiene el campo mediático. Esa es un poco la idea, y porque tenía realmente para el capital cultural, era también muy claro porque para mí el periodismo está en el campo de la producción de masas, entonces siempre está más metido al lado derecho a lo económico, digamos. Bueno, entonces realmente otros medios de comunicación, mi televisión y mi radio muy seguido al tema de la prensa y el campo periodístico, entonces cambió un poco ahora la dominación del campo. Desde 2007 había una desconsideración externa, primero la razón, el periódico de razón perdió capital económico porque antes era Prisa, la única empresa de España, Prisa muy reconocido en toda América Latina. Y en cambio, es decir, perdieron capital económico porque había recirculación entre los emplazamientos entre periódicos, radio y televisión que antes tenía la razón. Y entre el nuevo actor del cambio. Desde 2009, el cambio es el periódico estatal de Iván Morales que fundó en enero de 2009. Entonces tenemos otro actor que no cambia, digamos, creando la generación porque no está capaz de acumular mucho capital económico que tuvieron los otros actores y que era muy constante en las balanzas. Entonces entra otro actor que tiene otro público y no otro peligro, digamos, para definir el capital económico o el volumen capital de los otros actores. Eso es primero para tener una idea sobre la estructura del campo periodístico y cómo es la interacción entre los actores. Y que se tiene que mencionar también es que el libro es de Santa Cruz, los tiempos de tipo trabajo y la razón es de La Paz. Y esos tres periódicos acumulan la mayoría del capital y la mayoría de los ingresos en los mercados de publicidad y el mercado de consumo. Entonces el resto está un poco atrás con muy poco capital y muy poco peso en el campo periodístico. Bueno, ¿qué hice después? Después de la estructura, hice un análisis de bancos para el tipo de autonomías. Para tener una idea cómo la estructura se refleja, digamos, en los contenidos o cómo se refleja en la posición política. Y también es una limitación, digamos, por la gente podría analizar el concepto de autonomías. ¿Cómo yo lo hice? Primero, la definición de bancos, según esta, no voy a
y es muy necesario, pero esta cita es suficiente para tener una idea que yo entiendo bajo Marco. Marco se escribe y define ciertos contextos problemáticos, responsabilizan actores de costo de beneficios y diagnostican causas del problema mencionado. Valoran actores y las consecuencias de su acción y finalmente ofrecen una resolución adecuada del problema. Entonces, en esta definición de Marco es muy interesante que Marco tiene ciertos componentes, es decir, define un problema, después responsabiliza actores, encontrar, digamos, causas para el problema y después resolución de un problema. Estos son siempre los componentes que no siempre aparecen en un marco, pero más o menos están vinculados con por lo menos de los cuatro elementos. Si no puedo definir un marco, no puedo hablar de un marco. El objetivo mío era, claro, el cerco de la prensa. Eco Page puede definirlo muy claro. The present question therefore concerns whether or to what extent media outlets do effect use their publications and broadcast their proposals and unified fashion to policy objectives. Es decir, objetivos políticos para tener impacto a la opinión pública y posicionarse frente de conflictos políticos. Por eso el tema de bancos me parecía una buena herramienta para decir, bueno, son armas en la lucha de interpretación y la prensa quiere lanzar sus opciones y perspectivas al conflicto de autonomía y movilizar con eso apoyo del público para ciertos marcos de interpretación. Sí, eso es la idea un poco de este análisis. Bueno, la unidad de investigación eran los estudios por experiencias periódicos, lógicamente, y también no análisis de los periódicos, sino los editoriales. Porque los editoriales pueden ser como una comunicación social, analizarlo cuando yo quiero aislar su política política y ejercer su comando de opinión y posicionamiento legítimo. La legitimidad de la periódico puede publicar más su propia opinión y posición frente a algunos temas. Y lo que me interesó es el cambio de marcos durante el periodo de conflicto, es decir, análisis tres meses de los 7 periódicos, entonces un poco en este de la longitudinal. Y era una identificación inductiva de marcos, es decir, lo análisis de los artículos y inductivo del material. No quería poner deductivamente marcos y después ver que puedo encontrar en los periódicos, sino más yo alquilé esos marcos desde el material de forma inductiva. Bueno, después hice una reducción a los casos de expresiones, de declaraciones en el artículo y acomodé más o menos cada declaración a marcos y podía aislar 6 marcos diferentes según estos componentes que están en esta definición de Ekman. Se pasó más o menos con la cantidad. Al final 516 artículos que tenía que analizar y aquí se ve más o menos todo el conflicto de las autonomías. Y me di cuenta que siempre si había los puntos claves del conflicto, también había una acumulación, digamos, de la publicación de la opinión de los periódicos. No sorprende mucho, digamos, si tienen como actores políticos que siempre en los momentos claves tienen la motivación de publicar también artículos. Es decir, aquí arriba que es más son los referendos de autonomía, los referendos de autonomía en Santa Cruz, en Tarija, en Beni y en Tambo, eran referendos anticonstitucionales que realizaron esos sesiones y después había observaciones y estudios también en la media luna después que era
renovar su aspecto de los referendos y para incluir a la nueva constitución política del Estado. Aquí abajo, en agosto, septiembre de 2018, y casi Bolivia estaba estuvimos frente de una guerra civil. Y una situación de también un grupo terrorista atacando un grupo muy tenso. Después un poco la normalidad, claro, de conflicto no había fotos claras y al final tuvo otra vez la publicación de artículos cuando había la discusión sobre el marco de autonomía y descentralización en el Parlamento de Bolivia. Entonces los medios de comunicación siguen más o menos la coyuntura política y eso también es un primer señal que no es un análisis de fondo que hacen los medios de televisión, los medios de comunicación, sino que siempre al tema si el conflicto está en sus puntos altos. Y bueno, después voy a explicar algo que es un poco complicado, que los diferentes componentes de cada marco y los marcos que yo identifiqué definitivamente en estos artículos. Hay un marco que yo una confrontación entre adversarios, después hay un marco que estaba más o menos muy claro en los llanos, en la media luna, es decir, las autonomías departamentales como progreso para y modernización del Estado. Después los artículos que discutieron la implementación legal y jurídica de los marcos, y siempre esa era la discusión entre introducir las autonomías departamentales según la perspectiva del media luna a la nueva constitución política del Estado, o el concepto de renovar con la autonomía indígena, autonomía municipal, autonomía regional y autonomía departamental, y la compartir esas competencias entre las autonomías. Entonces, estos eran dos conceptos muy diferentes. Después había muchos artículos, eran reproches frente al gobierno, nosotros responsabilizaron el gobierno, que el gobierno quería impedir el modelo de autonomía que favorecieron los departamentos de la media luna. También había un marco un poco más pequeño, pero muy interesante, que había una autocrítica a la estrategia de las autonomías de la media luna. Era el quinto marco, y al final era el marco que solamente yo encontré en el periodo del gobierno de cambio, era la autonomía como conspiración contra el Estado. Muy breve esos marcos, y que me di cuenta es eso, para analizar un poco qué posicionamiento el concepto de autonomías en estos marcos había. Es decir, yo solamente quería presentar dos de los 7 para no muy necesario para decir que la polarización política se refleja muy claro en los medios de comunicación. Es decir, a la izquierda tenemos el periódico El Deber de Santa Cruz, y la mayoría de los marcos eran que el gobierno está pidiendo el proceso de autonomía departamental según su concepto, eso era este marco, y autonomía como progreso y modernización para el Estado y la democracia. Al otro lado tenemos Cambio, el periódico estatal, que tenía otra orientación de los marcos, que es una interpretación de conflicto de autonomías, es autonomía como conspiración de una oligarquía frente a la refundación del Estado. ¿Sí? Eso era la polarización más grave, digamos, entre estos dos periódicos, con otros periódicos que no eran tan graves, pero muy obvio era que en la media luna los periódicos de Santa Cruz eran de esta orientación, y en Cochabamba los tiempos también. Es un poco raro porque en Cochabamba el proceso de autonomía no era tan claro, era muy ambivalente frente a la orientación de la media luna. Entonces, podría analizar que no solamente la región donde está situado
el periódico está vinculado con la élite política en esta región, sino también en la sociedad. ¿Por qué? Porque los tiempos y el dinero están en una empresa, están en comparación a dos familias y publican la mayoría de los periódicos en todo Bolivia. Entonces, el factor más clave no era solamente no solamente la región o donde está situado el periódico, sino la propiedad y la influencia y la vinculación entre los propietarios con la élite política, que se puede ver muy bien en mi análisis de los balances de la propiedad de las empresas. Los resultados de análisis de los marcos de concepto de la autonomía solamente para decirlo muy breve, 63% de los marcos favorecen el concepto de la autonomía departamental de la oposición, y 56% contabilizan el gobierno y solamente 14% de la oposición para el conflicto. Esos eran los elementos y componentes que yo podía analizar de los marcos. La prensa alimenta la conflictividad y la polarización política que nosotros reside en la polarización mediática. No sorprende tanto para el caso de Bolivia, pero muchos autores, muchos científicos de la Organización Social de Bolivia que dijeron que los medios de comunicación reemplazan a los partidos políticos tradicionales que les dieron trabajo, digamos, en el Parlamento. Y eso es el caso para mi investigación, donde reemplazan los partidos tradicionales siendo más o menos coaliciones de tendencia, como yo puedo distinguirlo. Es decir, solamente siguen sus intereses, pero no sus propios intereses, sino están vinculados directamente con las posiciones políticas. No actúan como actores autónomos, digamos, sino solamente siguen las posiciones que existen ya en el campo político. El conducido totalmente de los bancos eran las etnias indígenas. Eso no era muy sorprendido porque los investigadores de la Bella Luna no querían realizar esas formas de autonomía, sino un concepto de gobierno, digamos, o de los movimientos populares y indígenas, y tampoco de debate sobre las autonomías municipales. Sino solamente la polarización del conflicto entre el gobierno y los morales con su concepto de autonomía y el concepto de autonomía de la Bella Luna, de los prefectos y de sus departamentos, es decir, la autonomía departamental. Y eso ya mencioné un poco, la propiedad de los medios es más importante que la pertenencia a la región. Es decir, no solamente Santa Cruz está a favor de las autonomías departamentales, sino lo que influye más son las conexiones entre los periódicos y la propiedad de los periódicos para aislar su orientación, o destacar su orientación política. Bueno, eso quería vincular ahora con la estructura del campo, y eso es cuando eso, digamos, que trabajo o una pregunta pendiente. Conectar, digamos, el contenido de la posición política con la estructura de los campos que analicé antes. Los resultados de mi trabajo eran más o menos como algún distanciamiento del campo político y del campo periodístico durante la transformación en Bolivia. Es decir, hay un distanciamiento, una desvinculación, mejor dicho, entre los dos campos que antes eran muy bien vinculados por la comparación de las élites mediáticas y las élites políticas. Porque se puede analizar muy bien que la mayoría de los medios de los medios de comunicación antes tenían puestos como políticos, como embajadores, etcétera, y pertenecieron como candidatos a los partidos de la oposición, a los partidos tradicionales en Bolivia. Entonces estaban más bien vinculados con el campo político. Con Evo Morales, el campo político quiero potencial económico, lógicamente, porque la mayoría de las élites
que antes había también empresarios grandes que pertenecieron a los partidos tradicionales y entonces el propio político realiza después de la transformación del todo del capital económico. Y esa desfiguración también se puede describir bien en lo que me interesó, hay un cambio asincrónico de los gastos en el transcurso de la transición y digamos lo que es interesante para el caso de Bolivia, que tenemos que revivir un poco el crisis del argumento del mediocentrismo, es decir, si yo digo la posición de los medios de comunicación es muy claramente muy destacado, pero no tiene impacto a la opinión pública, a los movimientos populares, indígenas, etc. Yo quería decir por lo menos que en la comunicación social es muy común decir los medios de comunicación y su realidad, su construcción de realidad tiene un impacto fuerte a la opinión pública o por lo menos a la manipula la opinión pública. Entonces, para el caso de Bolivia, en estos procesos y con su realidad no se puede decir eso. Es decir, otros canales de comunicación política que utilizaron Evo Morales y Tomás en su movimiento al socialismo y la hegemonía política de actores mediáticos se diseñó y tienen la influencia en la distribución del capital en el campo político. Es decir, el campo mediático, los actores en el campo mediático o en el caso del campo político no influyen tanto al reparto del poder en el campo político como antes había. Y también los medios no asumen el papel de los partidos clásicos de la época neoliberal, sino están en corrupción con la nueva posición que perdió terreno en el campo político. Esto era más o menos algunos de los resultados claves de la investigación y del trabajo, y los puntos pendientes y proyectos para largo plazo o que yo discutir con ustedes son los siguientes. Primero es la recogida de datos para el capital cultural y su volumen para los medios de comunicación. Eso era un gran proyecto, además para Bolivia que no tenía muchos datos para utilizar, para analizar, digamos, el capital cultural y cómo defenderlo para medios de comunicación. Después, la aplicación o la teoría aplicada a la teoría de Bolivia para la comunicación social y transferencia a otros casos. Cada vez hay más autores que se refieren a esta heurística de Bolivia, su proyecto de investigación, aunque Bolivia nunca escribió mucho sobre medios de comunicación. Había una polémica contra la televisión, pero no sirvió para un análisis, digamos, de los campos. Esta nunca lo hizo, pero algunos alumnos están realizando eso ahora en Francia y se puede utilizar esta literatura muy bien para avanzar un poco ese tema como sirve para la universidad. Y después, la comparación y diferencia de estudios de casos y ya tenía el eurocentrismo en la investigación de sistemas de medios de comunicación en perspectiva comparada. Es decir, hay literatura sobre la comparación de medios de comunicación, pero nunca muy poco sobre América Latina de una sistemática. Hay siempre un poco sobre algunos países y qué pasa con la popularidad en algunos países, etc., pero nunca se incluye los campos o los sistemas de medios de comunicación en una perspectiva comparada de América Latina, de Asia, de África, lo que sea. Lo que tenemos hasta ahora es una literatura muy eurocentrista, una literatura que pone tres modelos de medios de comunicación, tres modelos de sistema, como liberal, etc., de Harris y Mancini, de los autores muy destacados en este ámbito, pero no hay un concepto para analizar y sistematizar una comparación entre diferentes sistemas de medios de comunicación, no solamente en el texto, sino también en la periferia. Este sería otro proyecto a largo plazo que me gustaría realizar con otros autores y otros compañeros también en Alemania o en América Latina. Bueno, y eso sería primero otro para decir o para hablar sobre otro proyecto. Muchas gracias por